digámoslo así, permear en la sociedad y construir una sociedad que refleje los fundamentos. Por eso los valores son sujeto de en el fondo los valores tradicionales comportan un modelo de sociedad que es muchas iglesias cristianas no quieren entrar. Pero a lo mejor aquí está otro punto de diferencia importante con lo que pasó hace unos siglos, y es que finalmente ha habido un avance muy significativo en el terreno de los derechos humanos, del reconocimiento de las garantías de los individuos, y este tejido, esta construcción de derechos implica un marco político que es la democracia. Claro. La democracia parece que solo cabe en el molde del Estado laico. Sin duda alguna, sí. Por más que se pueda hablar de sistemas selectivos en una sociedad totalmente dominada por la religión, como en el caso de Irán, no se puede hablar de democracia, porque la democracia es, en primer lugar, aceptación de la pluralidad, de la diversidad, ¿no?, social. Entonces es un modelo de convivencia donde caben distintas formas de entender la vida, distintas formas de entender la familia, distintas formas de entender la sexualidad, distintas formas de entender la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, y eso tiene que caber en una sociedad democrática, y el marco jurídico de una sociedad democrática tiene que amparar esa libertad. Y tiene que ver con lo que decía Lorenzo hace un rato. ¿Cuándo se empieza a abrir paso la idea del Estado laico? Cuando la convivencia, se rompe el monopolio religioso de la Iglesia Católica y la convivencia se vuelve imposible, estalla la guerra. Y solamente la creación de un Estado laico va acabando con esa conflictividad social, ¿no? Podríamos decir, Jorge Javier, entonces, adelantando en estos primeros minutos una primera conclusión, que el Estado laico, basado en la separación entre la Iglesia y el poder político, por un lado, el Estado democrático, como mencionaba Ciro, y consecuentemente la paz o la convivencia pacífica de la sociedad dependen justamente de, para decirlo con una frase clásica, de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bernardo. Pues sí, es decir, como se ha señalado acá, en una sociedad compleja, donde los absolutos o la totalidad de un pensamiento único no cabe, entonces se convierte disfuncional. El gran drama de muchas, digamos, discursos religiosos es que se perciben totalizadores frente a una sociedad diversa. La verdad con mayúscula. Así es. Yo tengo la verdad. ¿Quién va a discutir con Dios, Lorenzo? ¿Cómo vamos a poder discutir preceptos divinos en una sociedad plural? Ese es uno de los grandes dramas en donde se percibe en muchos actores religiosos una enorme disfuncionalidad. En el Papa, por ejemplo, podemos ver que es un hombre erudito, es un hombre realmente, es uno de los papas, una de las cabezas católicas intelectuales más potentes hoy, pero sin embargo se antoja disfuncional porque habla desde lo absoluto de un discurso total. No, bueno, su descalificación al relativismo es clarísima, y el relativismo al final, hombre, es una crítica. Criticar el relativismo es criticar la pluralidad, digamos, es decir, la diversidad de concepciones del mundo, de fines últimos, etcétera. Pero hay una cosa que ahí me parece que vale la pena colocar. A ver, entiendo muy bien cuál es la relación entre laicidad y democracia si nosotros asumimos que las sociedades modernas son sociedades plurales. Es decir, dado que son plurales, necesitamos que una sola visión del mundo religiosa no colonice el espacio público para que puedan florecer y desplegarse las distintas concepciones del mundo. Bueno, pero ¿dónde dejamos a las religiones? ¿Cuál es el espacio que les toca en la vida social de una sociedad democrática? Es decir, ¿cuál es el papel que legítimamente pueden jugar esos fenómenos religiosos que indiscutiblemente gravitan con mucho peso, pues, en la cabeza de millones de seres humanos en el mundo, ¿no? Sí. En primer lugar, las religiones tienen que entender que en la sociedad moderna solamente representan a una parte de la sociedad, ¿no? Y solamente no son totalizadoras como era antes la Iglesia Católica en la época medieval, ¿no? Era el monopolio de la ideología, ¿no? Ahora las iglesias tienen que entender que forman parte de una sociedad plural y que hay distintas formas de entender el mundo, y que precisamente la tolerancia frente a esas otras formas de entender el mundo es lo que les puede dar un espacio legítimo. Ahora, difícil postulado para quien cree que hay un Dios, un absoluto y una sola verdad que lo explica todo. Es decir, ahí es ponerles una exigencia sumamente fuerte. Es decir, usted tiene que reconocer que lo que cree es absoluto, en realidad es relativo. Ese es un problema muy serio, ¿no? Y forma parte, creo, de las crisis que actualmente tienen las iglesias.
Si las iglesias perciben, hay una pérdida de terreno, hay una pérdida de centralidad. En México es muy claro, hay una pérdida de centralidad social y cultural. Y por lo tanto son estructuras que entran en crisis. Por eso podemos entender en parte el ascenso de los fundamentalismos. Exacto. Los fundamentalismos son precisamente el recuperar y el poder dotar a estas religiones y sus estructuras realmente de espacios teocráticos, es decir, el poder nuevamente a Dios como única alternativa frente a este mundo difuso, diverso. Hacer de abogado del diablo, no del diablo, de la iglesia. un segundo, y es, a ver, para alguien que esté viendo, puede decir, a ver, estamos a favor, la iglesia no quiere que se acabe la democracia, la iglesia no quiere que haya un gobierno totalitario. La iglesia quiere que la gente siga votando, tenga sus derechos, se le respeten sus garantías, que no abuse de ellos la policía. Todo esto lo puede defender la iglesia, y no es cierto que eso se va a retroceder si se deja que en el campo donde el Estado está siendo totalmente ineficaz, que es en el de los valores, la iglesia despliegue, por ejemplo, en la educación. Hay una oleada de violencia en el país, eso nos está hablando de una crisis en los valores, una crisis de la familia. Entonces quédense con su pluralidad, pero déjenos nutrir los valores desde la palabra de Dios. Pero ahí hay exclusión, es decir, ya cuando se ponen los valores, por ejemplo, de la Iglesia Católica en temas como la interrupción del embarazo, si la Iglesia tiene una idea de la vida, pero no todos compartimos esa idea de la vida. Si esos valores, si le dejamos a la iglesia que norme esos valores, pues va a tratar de imponerle a todos su visión, ¿no? Y entonces esa visión excluye a los no creyentes, por ejemplo, o a los que tienen una fe distinta. Ese es el problema. Por ejemplo, el tema de la educación es central. ¿De qué se está hablando hoy? ¿Qué quiere la iglesia? La iglesia habla mucho de libertad de educación. Frente a la educación laica, que haya libertad de educación. Bueno, la libertad de educación, que implica que cada familia pueda elegir si educa a sus hijos en el creacionismo o en la fe budista o en la fe judía, ¿no? ¿Qué crea eso en una sociedad plural como esta? Estancos, espacios diferenciados, no integra. Una educación laica tiene, por el contrario, el objetivo de integrar a una sociedad diversa y hacerla convivir, que eso es lo que no se lograría con un proyecto como el de la libertad de educación. Javier, históricamente se ha dicho, retomo lo que dices desde esta reflexión, desde ese punto de vista, históricamente se ha planteado que la esfera de la religión y consecuentemente de la guía espiritual de las iglesias se circunscribe en la esfera privada, en el ámbito privado de los individuos. Mientras que por el contrario, es responsabilidad del Estado normar, establecer los criterios y las normas de convivencia de la sociedad en su esfera pública. El Estado en lo público, la iglesia en lo privado. El problema es que, y es uno de los problemas que creo que hay que dilucidar para poder entender la relación conflictiva que existe hoy entre iglesia y Estado, es la frontera de lo público y lo privado. Exacto. Porque desde la perspectiva, justamente retomando esto que planteabas, contestando a la pregunta de Ciro, desde la perspectiva de la iglesia me da la impresión que la formación de valores no es visto como necesariamente por la iglesia como una cuestión exclusivamente pública, sino una cuestión en todo caso que tiene que ver también con la formación de un buen ser humano y consecuentemente la esfera de lo privado. ¿No será también un problema de redefinición en estos tiempos en los que las redefiniciones son urgentes en muchos campos, de lo público y lo privado, consecuentemente para poder permitir una relación armónica entre la iglesia y el Estado, Bernardo? Bueno, esta discusión es un debate que el liberalismo aporta en la relación entre religión y sociedad. La iglesia, en concreto la iglesia católica, jamás ha querido entrar en ese tema. Y yo creo que otras religiones tampoco, judía, islam. Es decir, el reducir lo religioso a la esfera del individuo, del closet, de lo privado, las religiones nacen como un espacio público, como una visión que hace un momento decíamos total. Esta cuestión, y viendo la pregunta que hacía Ciro, haciéndola de abogado del ángel, en este caso, de los ángeles y querubines, la iglesia redefine lo público, pero lo redefine desde su perspectiva. La democracia occidental sí, pero que sea una democracia con valores cristianos, la democracia cristiana, y crea sus propios partidos. La laicidad, sí, la laicidad, el Estado tiene que respetar, pero la verdadera laicidad en donde la iglesia tenga un espacio de libertad religiosa estructural. Es decir,
Lo que estamos acá es en un momento, como tú señalas muy bien, de redefiniciones. Sin embargo, estas redefiniciones, hay un choque muy grande que está atravesado por algo que no hemos conversado, que me parece muy importante, que es el de la secularización de la cultura. Así es. Es decir, la secularización significa que la sociedad puede vivir sin Dios, puede prescindir sin Dios, y en el ámbito de muchos sentidos de la vida. Y ahí pareciera que ha habido un retroceso en la sociedad contemporánea, es decir, no se hablaba a principios del siglo pasado de esta idea, que a mí me encanta, cómo suena ya me parece, de la sociedad desencantada, es decir, de que los símbolos religiosos, los dioses, se habían replegado de todos los ámbitos de la vida social, ya no tenían colonizada la cultura, el arte, la familia, sino que de alguna manera los dioses